Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y si no, recuerda que todo pasa por algo. Hoy vamos a hablar de esa fuente de placer que recibimos casi desde que nacemos y que es la más adictiva, la que más dependencia nos crea, la que más hace que nos identifiquemos con quiénes somos, y esa es la validación. La búsqueda de validación, la necesidad de validación y cómo se convierte en una de nuestras principales fuentes de placer. Desde que nacemos, inevitablemente nos convertimos en el centro de atención. No podemos valernos por nosotros mismos y recibimos toda la atención y todos los cuidados que necesitamos para ir desarrollándonos poco a poco desde bebés. Fíjate simplemente cuando estás en familia y a lo mejor ha nacido hace poco un primito tuyo, un sobrino, una sobrina, como todos los familiares, todos nosotros, le dedicamos muchísima atención, le damos muchísimo amor, le preguntamos mucho, cuando hace algo estamos ahí para reaccionar, para que nos sale inconscientemente, es nuestra forma de darle amor, de darle atención. Es un niño muy pequeño, una niña muy pequeña y sentimos que es lo que necesita y de verdad es lo que necesita. Cuando somos muy pequeños necesitamos recibir todo ese amor, toda esa atención. Lo que ocurre es que inevitablemente nos condiciona a acostumbrarnos a crear un patrón en el que nosotros somos el centro de atención. Luego más adelante empezamos nosotros a reclamar esa atención en forma de mira mamá, mira lo que hago, mira papá, o en forma de pataletas cuando no conseguimos lo que queremos. Nos acostumbramos también, por ejemplo, en los cumpleaños o en navidades a hacer que todo gire en torno a nosotros, esos regalos, esa manera de tratarnos con esa ilusión. La inocencia que tenemos de pequeño es muy bonita, entonces también hace que la gente a nuestro alrededor se alimente de nuestra inocencia. Son momentos muy bonitos, muy felices, de mucho amor, en los que recibimos una cantidad de atención y de validación enorme que después inconscientemente la buscamos. Cuando somos muy pequeños, esa validación la buscamos pues, en papá y mamá. Cuando somos adolescentes, la buscamos en amigos, y cuando somos adultos, la buscamos en la sociedad. Sin darnos cuenta, en nuestro subconsciente creamos una relación entre nuestro valor y el amor que recibimos, o nuestra sensación de insuficiencia y el rechazo que recibimos. Empezamos a actuar sin darnos cuenta, condicionados por ese miedo al rechazo o por esa necesidad de validación que se ha programado en nuestra mente como un patrón, como una forma de relacionarnos con nuestro entorno. Creamos sin darnos cuenta una identidad dependiente de la opinión externa. Eso hace que, por ejemplo, actuemos desde el miedo a decepcionar, por ejemplo. Hablemos un poco de la decepción. ¿Qué es la decepción? La decepción al final es no cumplir las expectativas que alguien externo a ti ha depositado sobre ti. Hay una frase que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es: nadie ha venido a este mundo a decepcionar a nadie ni a cumplir las expectativas de nadie. Tú no eres responsable de las expectativas que el resto ponen sobre ti. Cada persona va a poner en base a su mente unas expectativas diferentes basadas en lo que esperan recibir de ti. Y si tú no cumples esas expectativas, esa persona se sentirá decepcionada. Pero piénsalo un momento. La decepción es como una mezcla perfecta de egocentrismo y victimismo. Me has decepcionado. No, tú no puedes decepcionar a nadie. Tú no eres responsable de cumplir esas expectativas. Entender esto es importante porque perder el miedo a decepcionar es uno de los pilares de los que hablaremos hoy, para no vivir siendo esclavo de esa validación externa y ir encontrando esa libertad, esa manera de relacionarte con los demás desde el no esperar nada a cambio, desde el yo soy así y tu opinión no tiene poder sobre mis acciones. Profundizaremos sobre esto ahora más adelante. Hay que hablar de algo que ocurre constantemente, que es el miedo al qué dirán. Nos importa mucho el juicio que puedan hacer las personas sobre nosotros. Actuar desde ahí vuelve a dar poder a los demás, a que tu vida, tus decisiones, el camino que tomes en la vida no sea realmente una decisión tuya. No tomas las riendas de tu vida, te conviertes en esclavo de la opinión externa. Eso es una manera de estar esclavizado, de estar en una cárcel invisible en la que nunca te vas a poder desarrollar realmente alineado con lo que tú eres por dentro. En vídeos anteriores ya hemos hablado de esos procesos tan importantes de autoconocimiento, ayudados por la terapia o por la propia introspección, consumiendo información nueva. Entonces estaremos de acuerdo que no podemos vivir basando nuestras acciones en la opinión externa
cuando quizás esas opiniones la mayoría de veces no se alinean con quien nosotros realmente somos. Y algo que seguramente en el fondo ya sabéis, las críticas de las personas hablan más de las personas que de ti mismo. Las personas critican desde sus carencias. Una persona que a lo mejor necesita criticar el trabajo de los que están a su alrededor es porque siente que su trabajo no está siendo suficiente y para él o ella no sentirse tan pequeño, empequeñece a los de su entorno, infravalorando su trabajo para que su autoimagen mental se vea realzada. Observadlo un momento, en algún momento todos hemos criticado a algo o a alguien y se crea una sensación de superioridad, ¿verdad? De ahí nace la necesidad de criticar, no nace del amor, no nace de la consciencia, nace de la carencia. Entonces, cuando entiendes que las personas que te critican lo hacen desde su carencia, lo hacen desde inseguridades personales que no tienen nada que ver contigo, también pierde muchísimo poder sobre ti esas críticas y empiezas a liberarte. Otro factor con el que te puedes sentir identificado o identificada es el sentido del ridículo. Te voy a poner un ejemplo de mis clases, cuando estamos a lo mejor en un día de bailar la coreografía, que llevamos un par de clases trabajando, y ese día toca pues bailarla en grupos más grandes, en grupos más pequeños, en parejas, en gente que le apetece bailar sola, y se expone en ese momento a las miradas del resto de alumnos. Yo en mi caso, en mi clase, en todas mis clases creo un ambiente donde se sienta que es un entorno seguro, donde te puedes expresar, donde nadie te va a juzgar, pero aún así cada uno vive encerrado en su mente. Recuerdo una vez hablando con una alumna que le pregunté, ¿no vas a salir en grupos? Me dijo, no, es que no quiero hacer el ridículo. Y entonces le pregunté, pero ¿vienes de no saberte la coreo? ¿Has estado ahí aprendiéndotela un poco ya en el último día? Le dije, si tú te pones en el lugar de alguien que observa a esa persona que se está aprendiendo la coreografía toda junta en el último día, que se pone allí detrás a repasarla para luego salir en grupos, sale en los grupos y se equivoca en algún momento dado, ¿vas a pensar que ha hecho el ridículo? Me dijo, no. Digo, entonces, ¿quién de ti cree que vas a hacer el ridículo? Y recuerdo que hizo así. Como que tuvo un momento de claridad mental. Es como, es verdad, si yo lo veo desde fuera y no pienso que esa persona esté haciendo el ridículo, ¿quién dentro de mí piensa que está haciendo el ridículo? Le explotó la cabeza, fue una maravilla. Y repasó la coreo, salió en grupos, la disfrutó, independientemente de que en algún paso se le fuese o no se le fuese, pero se había quitado una presión muy grande de encima. Esa creencia de que le iban a juzgar y iban a pensar que está haciendo el ridículo desapareció totalmente o casi totalmente y le permitió simplemente bailar con la duda de este paso lo tengo y este no lo tengo. Ok, eso no pasa nada. El problema es cuando también le añadimos ruido mental de qué van a pensar los demás, voy a hacer el ridículo, me van a juzgar. Cada persona está atrapada en su propia mente. Los pensamientos de las personas giran en torno al yo en más del 90%. Imagínate una situación, también pongo situaciones de clase, ¿vale? Pero esto lo puedes traspolar a tu vida en cualquier entorno de miedo a hacer el ridículo. Imagina que estás en una clase bailando, estás bailando en un grupo reducido, con lo cual estás bastante expuesto a que te vean, no estás como refugiado y cubierto por muchos más compañeros o compañeras, y te quedas en blanco. Y te quedas parado, te quedas parada con la coreografía y no consigues enganchar porque te empiezas a poner nervioso, empiezas a decir, me estoy quedando parado, me están mirando, ese blancazo, ¿no? Horrible que todos hemos pasado alguna vez. Después de eso te sientes muy mal porque crees que la gente va a estar pensando en eso. Crees que los pensamientos de la gente van a girar en torno a ese blancazo que has tenido tú ahí, a ese bloqueo que te has quedado parada bailando. Y no es así. Como mucho puede ocurrir que lo comenten en algún momento después de clase y sea tipo, uy, el blancazo que ha tenido tal persona, se acabó, ya no piensan más en ti. Lo siguiente es, yo hago eso y me muero. Pues yo hubiera seguido. A mí me pasó una vez eso. Ostras, pues a mí cuando me pasa eso, disimulo y sigo. Yo, a mí, tú ya has desaparecido. Aquí viene la frase que yo a veces digo en clase, no le importas a nadie. Interiorizad esto, no le importas a nadie, en un sentido de lo que estamos hablando, ¿vale? Claro que le importas a las personas que te quieren, a las personas que te aman. Ahora profundizamos un poco más en cómo la validación, según nos vamos haciendo mayores, se convierte en una moneda de cambio. Es nuestra fuente de placer más adictiva.
y, por ejemplo, en una relación de amistad, en una relación de pareja, se convierte en un toma y daca de validaciones. Pero como hablamos en el primer vídeo de toda esta serie, también se convierte en una manera de llenar vacío. Esto no significa que tengas pareja solo para llenar vacío, ¿de acuerdo? Pero sí hay que ser conscientes de que nuestra pareja o nuestro grupo de amigos, nuestra familia, gente con la cual hemos desarrollado un apego y hemos desarrollado una dependencia emocional basada en la validación que recibimos, se convierte en una relación entre egos, no entre seres. Como hemos hablado en otros vídeos, el ser no necesita nada, el ser ya siente esa plenitud, se valida a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, las relaciones de amistad, de pareja, son relaciones entre egos, que son una maravilla, pero hay que entender que son relaciones entre egos, para no perdernos en ese papel, en ese personaje, y poder amar desde la consciencia y no depender emocionalmente y crear una felicidad genuina que puedas compartir. Pero claro, esto es muy complicado. Al principio, esa validación que recibimos se convierte en una de las bases que sostiene la relación y genera miedo a la pérdida, porque tu fuente de validación, tu fuente de placer se puede ir en algún momento. Puedes tener miedo a ser sustituido, tener miedo a ser insuficiente, en definitiva, tener miedo a que esa relación termine, y todo en esta vida tiene un principio y un fin, y tu fuente principal de validación se vaya. Eso te hará relacionarte desde el miedo a la pérdida y no puedes amar. Es imposible amar si tienes miedo a perder. ¿Y qué ocurre cuando sabemos que esa validación está llenando un vacío y sabemos, por el primer vídeo, que eso no se llena nunca? Pues que nunca va a ser suficiente. Toda la validación que tú puedas dar a esa persona con el tiempo, meses, años, va a empezar a ser insuficiente. Esa moneda de cambio que intercambiamos en forma de atención y de validación va a ir perdiendo valor. Como hablamos en el vídeo de la dopamina y la voluntad, tus fuentes de placer sabes que cada vez van siendo más insuficientes, menos eficientes. Si además tienes un vacío muy grande y una necesidad enorme de validación femenina o masculina en base a tu infancia, que tuviste falta de amor materno o falta de amor paterno, nadie va a poder llenar ese vacío. En todas tus relaciones vas a sentir que en algún momento de la relación lo que te da la otra persona en forma de reafirmación masculina o femenina y validación, vas a sentir que ya no es suficiente. Vas a necesitar reafirmaciones externas, validaciones externas, hasta que aprendas a darte tú mismo y tú misma esa validación, ese amor real que solo te puedes dar tú. Lo que viene de fuera se lo queda el ego. Y eso, ya sabéis, para el ego nunca es suficiente. Y vivir desde ahí va a hacer que la relación se acabe. Hoy en día es la principal causa de ruptura estamos ya en un 90 y pico % de rupturas y 70 y pico de divorcios. Es normal, porque llega un momento que ese vacío aparece y la validación y la atención de tu pareja se convierte en algo insuficiente. Si pasa en ambos casos a la vez, los dos se abandonan, los dos se sienten vacíos, desde el vacío no se puede dar nada, entonces se va sintiendo que la llama se apagó, que el amor se acabó, que algo te falta de la otra persona, que ya no es la persona que conocías. Eso es una película mental de cada uno. Cada uno, repito, vive encerrado en su mente y debemos aprender a ser autosuficientes. Y ahora hablaremos de cómo empezar a conseguir esa libertad que nos saque de la necesidad de la validación externa, que rompa esos barrotes invisibles que nos esclavizan y poder crear desde ahí relaciones que realmente sean coherentes, sean amorosas, no dependan de lo que te dé la otra persona, aunque lo puedas disfrutar. Obviamente, cuando dos personas son felices, es como lo de la naranja completa, ¿no? Yo soy una media naranja, la otra media naranja y juntos hacemos una naranja completa. No. Vamos a ver cómo hacer esa naranja que sea bien completa y la otra también y juntos hacer un zumo que te cagas. Lo que ocurre es que damos esa validación que recibimos por sentada y pierde valor. Entonces damos más. Queremos dar más, nos vamos olvidando de nosotros mismos y lo único que estamos haciendo realmente es alimentar la herida de la otra persona. Si la otra persona tiene una carencia afectiva en forma de validación masculina o femenina enorme y seguimos intentando llenar ese vacío, solo estamos alimentando la herida de ese ego. Como hablamos en el vídeo de los egos, esto hay que observarlo y darnos cuenta de cuándo estamos actuando y dando nuestra atención y nuestra validación, nuestro amor, pero en forma de validación y de atención,
por miedo a que la otra persona sufra, por miedo a que la otra persona se vaya, o lo estamos dando desde nuestra plenitud, desde la consciencia. De esa manera, la validación va a llegar en forma de regalo. Tú por lo menos la vas a dar en forma de regalo, ¿no? De cómo la reciba la otra persona ya no depende de ti, y eso también te libera muchísimo. Igual que cuando tú recibes validación, pero tú ya has creado un bienestar, la recibes como un regalo. No está mal, la validación está bien, pero el problema es cuando se convierte en droga por nuestra dependencia emocional o se convierte en un regalo que nace del ser, que nace del amor, nace de la plenitud y la felicidad, las ganas de compartir tu alegría sin esperar nada a cambio. Para esto hay que comprender de dónde viene tu necesidad de validación. Aquí yo no te puedo ayudar, esto cada uno tenéis que mirar dentro de vosotros, hacer introspección, terapia si lo necesitáis para retraeros a ese pasado y encontrar esas heridas del pasado donde se creó ese ego que necesita tanta reafirmación, o ese ego que se siente superior y su validación depende de ser el mejor, o ese ego que necesita conquistar porque su validación depende de a cuántas personas conquista, que necesita gustar. ¿Cuándo aprendiste todos estos patrones que te hacen actuar desde una herida? Porque la mayoría de elecciones que tomamos son inconscientes y actúan desde una herida no resuelta del pasado. Entonces hay que preguntarse, vale, ¿desde dónde actúo? ¿Esto que estoy haciendo o diciendo para con mi pareja, mis amigos, mi familia, lo hago desde mi alegría y mi plenitud? ¿O lo hago por una necesidad? ¿Lo hago desde la necesidad de salvar? ¿O lo hago desde la necesidad de que la otra persona no sufra? ¿O lo hago porque estoy sintiendo que soy insuficiente para la otra persona, entonces le doy más para seguir llenando ese vacío en realidad? ¿O lo hago desde un sentimiento de insuficiencia porque mi validación está perdiendo valor y no soy consciente de ello, entonces doy más todavía y sigo alimentando esa herida y sigo haciendo que ese vacío se haga más grande? ¿Desde dónde estoy actuando? El primer paso para entender de dónde actúas requiere de mucha valentía, porque hay que abandonar esa comodidad que nos otorga la validación externa y empezar a construir nuestra propia confianza. Va a haber momentos de soledad, porque hacer como este cambio tan enorme de paradigma y tan revolucionario te va a llevar a un lugar en el que sientas que estás solo. Si esa importancia de opinión ajena, esa necesidad de validación va perdiendo poder, te vas dando cuenta de que como si estuvieras más solo que antes. Pero esa soledad no es ningún castigo, es la puerta de la libertad. Pero de la soledad hablaremos en futuros vídeos. La clave aquí es dejar de sentir que necesitas la validación externa para sentirte completo o completa. Y entender que no tienes que ser perfecto para ser digno de amor. Amarte sin condiciones. Cuando empiezas a amarte sin condiciones, obviamente después de haber hecho un trabajo, no en plan de yo soy así y quien me quiera bien y quien no tal, eso es ego. Primero hay que iluminar tus heridas, primero hay que amarlas, como hablamos en el vídeo de los egos, construir una vida en la que tú realmente te sientes pleno, lo que hablamos en el tercer vídeo de la fuerza de voluntad, la dopamina, de crear buenos hábitos. Ya sabéis que siempre os recomiendo los vídeos anteriores porque todo esto tiene una línea temporal coherente para que todos estos mensajes, que aunque por sí solo ya tienen sentido, aún tengan más sentido, ¿vale? Entonces, después de conocerte, después de perdonarte, después de amarte, esta sensación de no necesitar la validación externa se hace mucho más sostenible, mucho más real. Te das cuenta de que no tiene tanto poder sobre ti lo que puedan opinar, entiendes de dónde viene, si te critican entiendes que viene del sufrimiento, si te ensalzan entiendes que viene del amor o viene de un sentimiento de necesidad de complacer, no te lo tomas a lo personal. Las críticas te atraviesan y los halagos y la validación la recibes como un regalo. Y amarte sin condiciones lo cambia todo. Cambia tu forma de amar a los demás, cambia tu forma de sentir cómo recibes ese amor de fuera, porque tú ya te has dado cuenta que todo el amor que necesitas estaba dentro de ti. Dejas de buscar en otros lo que ya has encontrado dentro. Entonces, desde ahí puedes amar con todo. Puedes dar validación, puedes regalar elogios, puedes ser una persona afectiva, amable, que hace sentir bien a los demás. Tu energía vibra en una frecuencia diferente. Empiezas a atraer personas diferentes a ti. Cuando buscamos validación, vamos a atraer personas que se alineen con eso.
personas que necesiten llenar tu vacío por sus propias carencias y sus propias heridas, o personas que se acercan a ti por el interés de recibir también una validación externa. Es verdad que cuando haces este cambio ocurre que también cambia tu entorno y de repente personas en las que tú buscabas validación, un grupo de amigos o familia o pareja, en las que tú te volcabas para recibir su validación, te das cuenta de que ya no se alinean contigo, de que, pues por desgracia, no te aportan nada. Esto no es bueno ni es malo, simplemente es algo que puede ocurrir. También puede ocurrir que tu entorno, tú te adaptes a él porque comprendes lo que ocurre. Tú ya has hecho consciente lo que ocurre, ya has trabajado en ti, ya no eres adicto a esa validación externa y entonces simplemente das. No necesitas que los demás cambien, no piensas que sean unos interesados, unas interesadas cuando están contigo o cuando no lo están. Entiendes que cada uno tiene sus momentos y hoy sí, hoy no. Hoy quiero estar contigo y compartir mi tiempo contigo, hoy no, y no pasa nada. No aparece ese momento de, tío, es que cuando esta persona ha necesitado algo de mí, yo he estado ahí y ahora no está. No, eso ya deja de ocurrir porque entiendes que todo lo que tú necesitas, esa validación, esa atención que quieres recibir de los demás, la tienes dentro. Entonces ya no te relacionas desde el interés. Ahí está la palabra, que inconscientemente nos relacionamos desde el interés. Las relaciones de amistad son relaciones de interés en gran parte de ello y yo sé que esto puede poner en conflicto porque nos hace reaccionar de no, yo amo incondicionalmente a mis amigos. No es cierto. Puedes sentir que sientes amor incondicional, pero a lo mejor tú quieres hacer algo con un amigo o una amiga tuya y esa persona te dice que no, y tú tenías toda la ilusión de hacerlo y sientes rechazo. Ahí no hay amor incondicional, hay una necesidad maquillada de amor incondicional. La frase que resume todo esto es amar desde la plenitud, no desde la carencia. Empiezas a sentir que eres dueño de tu amor, con quién compartes tu atención y tu validación, porque ya no lo haces desde la carencia, ya no lo haces para intentar encajar, ya no lo haces para intentar que te acepten, ya no lo haces para intentar convivir en un entorno condicionado, aunque no se alinee con quien tú eres por dentro, pero tienes miedo de no encajar en la sociedad, ya no te relacionas desde ahí y empiezas a atraer personas que también viven desde ahí. Porque empiezas a verlo, sin juicio, sin nada. No hace falta rechazarlos con rencor ni nada, simplemente es como, por ese camino yo ya no quiero ir, ya no te acompaño más. Desde el amor, desde la consciencia, desde la claridad mental, desde la plenitud, no se convierte en algo dañino para ti. Obviamente, cuando te separas de un vínculo afectivo que ha estado contigo durante mucho tiempo, tu cuerpo y tu mente apegados van a sufrir. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? El dolor no tiene nada de malo. Hablaremos en futuros vídeos de cómo atravesar el dolor y darnos cuenta de que es uno de los mayores maestros en este proceso de desarrollo, de camino hacia la otra orilla, y trataré de ayudar siempre desde mi experiencia. Recuerda, no te creas nada, a atravesar ese dolor de la manera más consciente posible y más transformadora, pero en futuros vídeos. Y para terminar, recuerda esta frase: la verdadera libertad reside en no necesitar nada de fuera para simplemente ser quien eres. Amarte a ti mismo no depende del amor ajeno y relacionarte con el mundo desde un lugar en el que tú puedas dar sin esperar recibir nada a cambio. Tú puedas dar y ser sin miedo al rechazo, sin miedo al ridículo, sin miedo al qué dirán, sin que la opinión de las personas rijan tu vida y condicionen todas tus decisiones, que no se forme tu identidad en base a la opinión externa porque te convierte en un esclavo de los demás. Y como hablamos en el vídeo del ruido mental, cada persona vive en un mundo ilusorio diferente. Y recuerda, no necesitas encajar en ningún lugar. No tienes el poder de decepcionar a nadie. Nadie tiene el poder de decepcionarte a ti. Y la validación que recibas en torno a las cosas que haces que sí se alinean con quien verdaderamente eres y no
por actuar de manera condicionada para tratar de encajar y de gustar a los demás, sí la vas a recibir como si fuera un regalo. Esa validación no va a alimentar tu necesidad de validación, no va a alimentar tu ego, no te va a hacer que confundas la realidad, no te va a hacer que vuelvas a buscar el amor fuera. Te va a generar placer igual, te va a generar bienestar, pero la vas a recibir desde un lugar en el que tú ya has entendido que no la necesitas para sentirte pleno, para sentirte completo, para entender que no tienes que ser perfecto. No te vas a enganchar otra vez. Vas a poder identificarlo y vas a poder construir una vida en la que tú seas tu centro, y esto no es ser egoísta, esto es ser consciente. Tú primero siempre. Tu amor propio primero siempre. Amarte, quererte, entenderte. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Reconocer que no tienes que ser perfecto. Todo esto va a ser la base para que tú dejes de intentar buscar fuera lo que ya tienes dentro. Nos vemos en la otra orilla.